Abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo número 12. No sé si es el frío o el aire acondicionado, pero viene así, calladito. Pero Cristo vive, amén. Amén. Jesús vive. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Leemos bajo la bendición del Trino Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Quiero compartir con ustedes el tema que he llamado 5 poderes y un asesinato. Diga conmigo, 5 poderes. 5 poderes. No, pero anímeme. Diga 5 poderes. 5 poderes. Y un asesinato. Y un asesinato. Mi esposa, ella es amante de las películas cómicas de humor. Me gusta ir a donde Jefferson y chulearle las películas, que me las prestes o llevármelas en pendrive, con la intención de sentarme al lado de ella y esperar que comience a reírse para yo de reírme de cómo ella se ríe, porque su risa es contagiosa. Pero si algo también que le apasiona a ella son las películas de acción. Digo, esposa, tú eres muy violenta. Una película pro de que empieza hasta que termine. Y entre sus hobbies, cuando disfrutábamos de la televisión por cable, le gustaba ver un programa de televisión en donde habían personas que se encargaban de revelar la verdad de ciertos asesinos en series. En oportunidades las compartí con ella muchas veces, me senté a ver casos, y es tremendo cómo la ciencia siempre va a buscar de establecerse una verdad. Y en medio de estas verdades que en estos programas se estaban televisando aún, ellos usan un método de investigación, y ese método de investigación científica, este método consta de 4 pasos, que es observación, experimentación, teorías y hipótesis. Y a través de estos 4 pasos que ellos se plasman, ellos buscan entonces establecer una verdad y esclarecer lo que está oscuro, con el fin de encontrar o hallar un culpable, de esta manera hacer justicia y aplicar la ley sobre aquel que cometió dicho crimen. Basándome entonces en estos 4 pasos del método científico, he realizado mi investigación y quiero exponerles a ustedes esta mañana los 5 poderes que tuvieron involucrados para quitarle la vida al Mesías, para asesinar a Jesús en la cruz del Calvario. Y el primer poder que puede calificar y se puede observar en este asesinato es el poder religioso, el cual estaba conformado por los fariseos, estaba conformado por los escribas y estaban conformados por los saduceos. Cuando Jesús estaba impartiendo la doctrina, cuando Jesús estaba impartiendo el mensaje del reino, cuando Jesús estaba haciendo milagros, cuando Jesús estaba haciendo prodigios, cuando Jesús estaba haciendo señales, siempre había alguien que se paraba y tenía que expresar: este hombre habla como quien tiene autoridad. Ningún otro hombre que ha pasado por esta tierra ha hablado y mantiene la firmeza como este hombre enviado de Dios lo está haciendo. Este hombre tiene autoridad, este hombre tiene dominio, este hombre tiene cobertura del reino. Realmente este es el enviado, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. No solamente
que Jesús tenía autoridad, sino también tenían que expresar lo maravilloso que era observar a Jesús impartiendo palabra e impartiendo sanidad. Los evangelios plasman y relatan que las multitudes se maravillaban de las cosas que Jesús decía, de las cosas que Jesús hablaba y de las señales que Jesús manifestaba. En este escenario lleno de prodigios y señales, el círculo religioso que se desenvolvía para este entonces estaba como incómodo, estaba molesto, porque los cambios traen incomodidades a mucha gente. Esta gente, los fariseos, les gustaba colocar cargas sobre el pueblo que ni ellos mismos podían llevar. Los escribas estaban encargados de hacer velar por la ley, pero ellos tampoco cumplían la ley. Era una gente que estaba por estar, porque realmente no estaban cumpliendo lo que la ley de Moisés había estipulado. Esta gente entonces, cuando Jesús aparece en escenario, cuando Jesús trae el evangelio del reino, cuando Jesús trae las buenas nuevas de salvación, comenzaron a incomodarse y comenzaron y buscaban la ocasión de tentarle. Escuche algo, cuando esta gente venía a provocar a Jesús, Jesús con autoridad se paraba y le decía: ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos sepulcros emblanquecidos. ¿Quién no se va a molestar por esto? ¿Quién no se va a incomodar por esto? Que le digan a alguien hipócrita, que le digan a alguien sepulcro emblanquecido. Oye, a mí me dicen estas cosas y yo mínimo me vuelo, me bajo de la cruz. Pero esta gente estaba buscando tentar a Jesús, pero no entendían que Jesús venía enviado del cielo, que sobre él reposaba la promesa del Padre, que sobre él estaba un plan grandioso que tenía que cumplirse. Esta gente ignoraba que los dones del Espíritu Santo se manifestaban en Jesús. Por eso Jesús los confrontaba, por eso Jesús les señalaba, por eso Jesús los confrontaba con la palabra. Y este círculo religioso, este poder religioso estaba incómodo, buscaba matarle. Dice la Biblia que buscaba la ocasión para matarle, buscaba la ocasión para destruirle. Usted puede leer la escritura, eso está allí, léalo. Iba a buscar un sinfín de ocasiones que buscaban para atentar contra la vida de Jesús, para acabar con la vida de Jesús. El segundo poder involucrado en el asesinato o el crimen de Jesús es el poder económico. Diga conmigo: el poder económico. Diga: el poder económico. Diga: el dinero, la plata, los chécheres, los dólares, los centavos, las chivas, en todos los idiomas, en todos los dialectos. El poder económico también se hace manifiesto para acabar con la vida de Jesús. Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26. Por favor, hijo, capítulo, versículos 14 y 16. Mateo 26, 14, 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, al poder religioso, y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Yo me estoy dando cuenta que ustedes le están haciendo a Jesús una persecución. Yo estoy observando que ustedes quieren acabar con Jesús, que lo quieren destruir. Y el gobierno que Jesús me está presentando no es el gobierno que yo me estaba imaginando. Lo que Jesús me está sembrando no es lo que yo estaba esperando. Así que les digo a ustedes: ¿qué me van a dar? Y yo se los voy a entregar. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y después de esto, entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pero vayamos ahora, hijo, a Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22 me da un escenario más claro. Dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los que escriban buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. ¿Se da cuenta? El poder religioso buscaba la ocasión para matar a Jesús. Hicieron tantas cosas, pero no podían.
Dice entonces, y entró Satanás, ¿en quién? Y entró Satanás en Judas. Satanás tomó el control de su mente. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Hay un hombre que estaba con Jesús, que estaba viendo las señales de Jesús, que estaba observando los milagros de Jesús, que estaba viendo cosas sobrenaturales a través de la vida de Jesús, que dormía con Jesús, que se congregaba con Jesús, que hablaba el lenguaje de Jesús, pero que Jesús no estaba en él. Dice que en este hombre entró Satanás tomando control de su mente. Era uno de los escogidos. Y este hombre establece una mesa de negocio. Siéntese aquí, poder religioso, porque los argumentos que ustedes están usando, eso no va a acabar con la vida de Jesús. Yo traigo otra proposición, yo traigo otra propuesta, y planificó la forma de cómo se lo iba a entregar. Jesús acostumbraba a orar en el monte de Getsemaní. Jesús acostumbraba a apartarse con sus discípulos a este huerto y a orar. Y el poder religioso le dice a Judas, ¿cómo me lo vas a entregar? Y Judas le dice, no te preocupes, que en el Getsemaní Jesús hace siempre un retiro de provisión. Y en ese retiro de provisión yo te lo voy a entregar, pero me das mi plata. 30 monedas de plata. Qué tremendo, que el dinero se mueve para todo. Buscaron cómo tentarle y no pudieron. Buscaron cómo acusarle y no pudieron. Buscaron cómo hacer que Jesús metiera la pata en el barro y no pudieron. Y llegó entonces la corrupción. Y lo que me llama la atención es que dice que esta gente, cuando Judas planifica con ellos en su mesa diabólica de negociación, y convinieron en darle dinero, y cómo Judas se lo iba a entregar, dice que esta gente se alegró. Una alegría diabólica y satánica se había apoderado de este poder religioso que entre comillas hacía valer la ley, que entre comillas enseñaba la verdad de Dios, pero que eran sectas y círculos religiosos que se movían en este campo. Esta gente entonces, al verse acorralada y sin salida, optaron entonces por corrompirse y pagar para que entregaran la vida de Jesús. El poder religioso y el poder económico. El tercer poder involucrado en este asesinato de Jesús es el poder político. Lucas 23, 1 al 12, usted lo lee en su casa. Lucas 23, 1 al 12 nos relata entonces que cuando Jesús estaba con los discípulos en el retiro de provisión y Jesús estaba orando, Jesús estaba intercediendo, porque él sabía que la fecha se estaba acercando, que la hora se estaba acercando. Oye, cualquier persona que sabe que va a morir vive en angustia. Una persona que sepa que le quedan pocas horas de vida, oye, está en agonía, está en angustia, está desesperado, hay preocupación. Y Jesús estaba preocupado. Y lo que le restaba a Jesús entonces era orar, era conversar con su Padre. Yo imagino a Jesús en este monte, en este huerto orando. Señor, se acerca la hora. Padre, tengo miedo. Padre, tengo miedo, el cuerpo me tiembla. Padre, estoy dudando de la obra que quizás tú me encomendaste. Padre, me asusta. Padre, no quiero pasar por esto. Padre, entiéndeme. Pero escucha algo, Padre mío que estás en el cielo. Aunque siento temor, aunque siento pánico, aunque hay terror en mi cuerpo, solo te pido que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y estando Jesús en esta agonía y hablando con sus discípulos porque se quedaron dormidos y no pudieron orar, Jesús les aconseja: oren, velen, para que no caigan en tentación. Apareció Judas, y con Judas el poder político. El poder político entonces arresta a Jesús, y no solamente lo arresta,
sino que también comienzan a interrogarlo. Usted lee los evangelios y usted se va a dar cuenta entonces cómo Jesús es llevado ante Poncio Pilato, y este amigo comienza a conversar con Jesús, y Pilato llega a la conclusión de que en Jesús no hay ningún tipo de acusación. Él concluye de que Jesús nada malo ha hecho y que no tiene por qué acusarlo, por qué juzgarlo. Pero el poder religioso que estaba en ese lugar estaba señalando a Jesús y lo estaba acusando y le estaba diciendo, estaba blasfemando contra Dios. Tiene a Galilea revuelta. Oye, hay que juzgarlo, hay que acusarlo. Tienes que hacer algo. Este hombre es Galileo, tienes que hacer algo. Cuando este amigo se entera de que es Galileo, entonces se lo manda a Herodes. Y cuando Jesús llega a casa de Herodes, dice que Herodes estaba maravillado porque Herodes quería conocer a Jesús. Y cuando comienza entonces Herodes a interrogar a Jesús, y nace esa conversación, y le pregunta: ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Cristo? Jesús dice: tú lo dices. Dice que Herodes no encontró tampoco culpa en Jesús. El poder político no estaba encontrando culpa en Jesús. Así que lo que decide Herodes es que Jesús sea azotado, que Jesús sea castigado, que Jesús sea castigado. Y aparece el cuarto poder, que es el poder militar. El poder militar estaba custodiando a Jesús en el momento de su arresto. El poder militar custodiaba a Jesús desde el huerto del Edén a casa de Pilato, a casa de Herodes y de vuelta a casa de Pilato. Fue el poder militar quien se encargó de darles los latigazos a Jesús. Fue el poder militar que se encargó de golpear a Jesús por la cabeza, que le vendaran los ojos y decirle: profetiza, ¿quién fue el que te pegó? Fue el poder militar el que se estaba burlando de Jesús, el que estaba escarneciendo a Jesús. Fue el poder militar que estaba maltratando a Jesús. Era el poder militar que se estaba burlando de Jesús, que lo exhibió públicamente. Fue el poder militar que después de haberlo azotado, después de haberlo golpeado, vienen y disfrazan a Jesús y le colocan ropas espléndidas, porque la gente decía que él era el rey de los judíos. El poder religioso planea el asesinato. El poder económico le da luz a este asesinato. El poder político no consigue culpa, pero aún así avala este asesinato. El poder militar hace de las suyas, castiga a Jesús al punto de desfigurarlo y maltratarlo. Dice Isaías 53 que en él no había hermosura para que usted y yo lo deseemos. Pero hay un quinto poder que fue el abreboca de este asesinato. Y este quinto poder es el poder del pueblo. Lucas 23, 14 al 21, usted lo lee en su casa. Dice que Pilato no encontraba culpa alguna sobre la vida de Jesús. Y le dice al poder religioso: yo a este hombre lo voy a soltar, porque no estoy consiguiendo culpa sobre él. No lo encuentro culpable. ¿Cómo ustedes me traen para acá un hombre inocente? Y el poder militar, el religioso, estaba desesperado, porque sabía que la hora de Jesús había llegado y que era el momento cumbre para acabar con la vida de Jesús. A lo que Pilato entonces llega a una decisión muy sabia. Y en ese año de la Pascua se acostumbraba soltar un preso. Estaba un hombre que se hace llamar Barrabás, celote, sicario, criminal. Y estaba Jesús, el Hijo de Dios. Y Pilato entonces les pone el quinto poder, que es el pueblo, que es el poder cívico.
¿A quién quieren ustedes que yo suelte? ¿Suelto a Barrabás el celote, el sicario que nos ha hecho daño, que nos ha maltratado, que ha matado un poco de soldados romanos? ¿O quieren que soltemos a Jesús de Nazaret? ¿Quién se hace llamar rey de los judíos? ¿Qué cree usted que comenzó a gritar el pueblo? Suelta a Barrabás. Crucifica a Jesús. Suelta a Barrabás. Crucifica a Jesús. Crucifícale. Quítale la vida a Jesús. Crucifica a Jesús. Pero imagine la multitud de gente gritando: crucifícale, 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 quítale la vida, crucifícale. Y dice entonces que ese día Pilato entregó a Jesús en manos del poder religioso y del poder militar para que ellos hicieran lo que mejor les conveniera. Y después de castigarle, la sentencia era entonces que Jesús tenía que morir clavado en un madero. Después que les castigaron, después que la espalda estaba lacerada, que su cuerpo estaba dolorido, le montaron una pesada cruz en sus espaldas. Yo pregunto lo siguiente: Jesús fue castigado vilmente en casa de Herodes. Fue castigado tan brutalmente que su cuerpo fue lacerado. Imagine grandes zanjas en su espalda a causa de los latigazos que Jesús recibió. Imagínese a Jesús todo desangrado, débil, porque no había comido durante 2 días, no había ingerido alimento ni agua. Imagine a Jesús caminando larga distancia de un lugar a otro. Lo estaban peloteando de Pilato a casa de Herodes, y no de casa de Pilato. Imagine a Jesús en esta condición. ¿Qué cuerpo humano resiste esto? ¿Qué cuerpo humano resiste este castigo? ¿Qué cuerpo humano soporta tanto dolor? ¿Qué cuerpo humano puede soportar tanto peso en su cuerpo? ¿Qué cuerpo humano puede soportar tanto cansancio en su cuerpo? ¿Qué cuerpo humano puede soportar tantas cosas como las soportó Jesús? Yo quiero que usted cierre por favor sus ojos por un momento e imagines al Jesús que salvó la vida. Imagina a Jesús que derramó su sangre, caminando camino al Calvario. Imagina por un momento al Maestro. Su cuerpo estaba completamente desfigurado. En él no había hermosura. Tu Maestro estaba cansado. Tu Salvador estaba herido. Imagina a Jesús caminando con una corona de espinas sobre su cabeza. Imagina a Jesús caminando y la sangre estaba manchando el camino por donde él estaba caminando. Imagina a Jesús cansado. Imagina a Jesús débil, cargando una cruz pesada hacia el Calvario, hacia su muerte. Imagina a Jesús por un momento. Cuando Jesús llega al Calvario y lo lanzan el madero en el piso, la manera tan salvaje como quizás las películas pueden demostrarlo, tan salvaje como tomaron sus manos y las abrieron para clavarlas contra el madero, la forma como sus pies fueron clavados en el madero y la forma como fue levantado en aquel lugar, en el monte del Calvario, en el Gólgota, y la forma como la gente lo estaba observando. Si hizo tantas señales, si hizo tantos milagros, si hizo tantas proezas, ¿por qué no puede salvarse a sí mismo? ¿Por qué no puede abrir su boca y hacer algo? 5 poderes congregados en ese lugar, observando un asesinato planificado. Lo que ellos no sabían es que Jesús dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres para morir, pero al tercer día este hombre va a resucitar con un cuerpo glorificado. Lo que ellos no sabían es que Isaías había profetizado años anteriores que como cordero Jesús iba a ser llevado al matadero, y como oveja obediente no iba a abrir su boca para hacer nada.
Jesús sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que tenía que cumplir. Él sabía cuál era el plan de salvación establecido para la humanidad hasta la fecha. Jesús sabía cuál era su propósito. En Jesús no había una mentalidad mediocre. Aunque era hombre y aunque sentía miedo, en él había algo que era el Espíritu Santo del Señor, que le estaba motivando a cargar la cruz, que le estaba motivando a caminar, que le motivaba a soportar cada latigazo por usted y por mí. Había algo en Jesús que le hacía soportar cualquier golpe en su cabeza, cualquier burla. Había algo en Jesús que parado en la cruz crucificado le hacía soportar el cansancio, le hacía soportarse. Hoy algunos estudiosos dicen que Jesús en la cruz le dio fiebre. Algunos estudiosos dicen que Jesús estando en la cruz casi le da un paro cardíaco en el corazón. Pero él entendía su propósito. Él sabía por qué estaba en ese lugar. Y cuando Jesús expresa: Padre, consumado es. Yo he vencido la obra que me diste, Señor. La obra que me encargaste y yo la he terminado. Y expresando estas palabras, Jesús murió. Jesús entregó su vida, derramó su sangre después de que su costado fue atravesado. Lo bajaron del madero. Con los ricos fue su sepultura para que se cumpliera la escritura. Y Jesús fue sepultado. Yo no sé si usted alguna oportunidad ha contemplado el vil asesinato de alguien que usted conoció. Cuando uno se entera de que a un vecino, un amigo, o que un familiar fue vilmente asesinado, le quitaron la vida, nuestra mente queda consternada. Si yo ayer hablé con él, si ayer yo lo vi, si ayer comimos juntos, si ayer se vino conmigo en el metro, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo haber sido eso así? La ciudad estaba alborotada. Después que Jesús murió, la ciudad estaba alborotada. La ciudad estaba consternada. La ciudad estaba atónita. Porque nunca antes en la historia se le había quitado la vida a una persona como se la quitaron a Jesús. Nunca antes en la historia un asesinato cometido de esta forma nunca se había visto, nunca se había visualizado. Y en ese lugar había gente de todas partes. Y el siguiente día la gente estaba hablando de cómo asesinaron a Jesús. Había tristeza el primer día, había luto en los discípulos, había luto en la gente que conocía a Jesús. Mataron a Jesús, mataron al profeta, mataron al Hijo de Dios, mataron al Rey de los judíos. Te enteraste cómo lo latigaron, te enteraste lo que tuvo que caminar, lo que tuvo que soportar hasta llegar al Calvario. Te enteraste que Jesús pidió agua y le dieron de beber vinagre. Te enteraste cómo un soldado traspasó su costado. ¿No te enteraste de eso? Esa es la última noticia. Hoy esta es la crónica de Jerusalén. Mataron a Jesús, muerto el Mesías, muerto el profeta que se hace llamar el Rey de los judíos. 5 poderes involucrados en este asesinato cruel. El segundo día había decepción y confusión. Los discípulos estaban confundidos. La gente estaba decepcionada. Un profeta más nos visitó a esta tierra. Un profeta más nos visitó. Los discípulos se encerraron. Cuando aquí hubo el famoso golpe de Estado en el 2002, había gente que estaba en el poder político que comenzaron a esconderse. No vengo a hablar de política, acá solo quiero ilustrar aquí algo.
Comenzaron a esconderse porque sabían que su vida corría peligro. Allanaron casas, apartamentos, buscando a esta gente. Yo imagino que cuando Jesús muere, los discípulos se sintieron en peligro. Nos van a buscar, nos van a matar, nos van a quitar la vida. Tenemos que escapar por nuestras vidas. Y esta gente comenzó a esconderse. Comenzaron a buscar lugares donde esconderse. Estaban decepcionados y confundidos de lo que había pasado, de lo que había ocurrido. Cuando alguien pierde un ser querido, yo aún no lo he vivido. Creo que la persona más cercana a mi vida que falleció ha sido mi suegra, quien partió con el Señor. Pero mi esposa, durante aproximadamente 3 meses, la escuché llorando todos los días. Y sabe la impotencia que se alojaba en mi corazón de yo no poder hacer nada, porque su mamá físicamente desapareció. ¿Sabe usted lo que son 90 días todos los días? A cada hora, a cada instante, a cada momento, será llora. Y la abrazaba y se iba en llanto como un niño, en llanto como usted no tiene idea. Así estaban los discípulos. Se abrazaban unos con otros, lloraban amargamente. Nos quitaron al Maestro, mataron a Jesús, mataron al Mesías. Estaban confundidos y cegados y la palabra de Cristo aún no se le había revelado. Quizás los estaban buscando para matarlos. Ellos estaban escondidos porque estaban adoloridos, afligidos, angustiados. Pero al tercer día, algo grande estaba aconteciendo sobre la tierra. Al tercer día se estaba cumpliendo la palabra que Jesús dijo: me van a quitar la vida, pero al tercer día me tengo que levantar, mi Padre me va a levantar. Al tercer día la tierra comienza a temblar, y los habitantes que estaban cercanos a ese lugar no entendían realmente qué estaban pasando, pero la tierra comienza a temblar, la tierra comienza a estremecerse. Algunos sepulcros se abrieron, gente que había muerto resucitó y se le apareció a la gente en su casa, y la gente quedó atónita. Algo está pasando en este lugar. ¿Qué trajo ese temblor a Jerusalén? La tierra tembló, los sepulcros se abrieron, una piedra en una tumba fue removida. El que había sido crucificado, el que había sido muerto, se levanta en la tumba. No solamente se levanta, sino que también comienza a caminar. El que estaba muerto deja la tumba. Jesús se levanta, Jesús resucita. Aunque planificaron su muerte, su Padre lo levanta de entre los muertos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús se levanta de entre los muertos. Escuche algo. La gente habla de la crucifixión de Cristo. Todos dirigen su mirada a la cruz, pero pocos se enfocan en su resurrección. Porque si Jesús no resucita, entonces se cumple la palabra que leímos al principio, cuando el apóstol Pablo dice: pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo está exhortando a los corintios. Pablo le está hablando a los corintios, una iglesia que tenía todos los dones, pero una iglesia que vivía en desorden constante. Pablo les está enseñando, les está orientando. Pablo le está dando un estudio bíblico. Usted lee el capítulo 15 y usted va a comenzar a leer que dice: lo que yo recibí, lo que a mí se me predicó, yo a ustedes se lo estoy predicando, se lo estoy enseñando, que Jesús fue crucificado, que Jesús murió, que Jesús fue sepultado, pero que también resucitó para que se cumpliesen las escrituras. Y prueba de que Jesús resucitó es que se le apareció a Pedro, se le apareció a 500 hermanos más, se le apareció a Jacobo, se le apareció a las mujeres, y luego se me apareció a mí, el más pequeño de los apóstoles.
Y sigue entonces relatando Pablo diciendo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Jesucristo tenía que resucitar. Tenía que resucitar Jesucristo para que usted y yo disfrutemos de los beneficios de su resurrección. Hay muchos beneficios de su resurrección, pero permítame mencionarles solamente algunos. El primer beneficio de la resurrección de Cristo es que su resurrección nos garantiza que el evangelio que usted y yo vivimos es verdadero. El evangelio que usted y yo vivimos es verdadero. Hay muchos evangelios. Hay muchos que predican a Cristo por competencia. Hay muchos que predican a su Cristo. Pero Cristo, cuando llegó a esta tierra, Él dijo estas palabras: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino a traer buenas nuevas de salvación. Él fue el que expresó y dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido y me ha enviado a darle apertura a las casas de los presos. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría razón de que usted y yo estuviésemos en este lugar esta mañana. Si Cristo no hubiese resucitado, yo me hubiese quedado en mi cama acostado bien cómodo durmiendo. Porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces este evangelio no fuese sido verdadero. Pero como Cristo resucitó, este evangelio es verdadero. Este evangelio es genuino. Este evangelio es veraz. El evangelio depende de la resurrección de Cristo. Porque usted y yo predicamos a un Cristo resucitado. Usted y yo predicamos que Cristo vive. Usted y yo predicamos que Cristo habla, que Él se mueve. Yo predico que Cristo sana. Yo predico que Cristo transforma. Yo predico que hace nuevas todas las cosas. Ahora, si Cristo no hubiese resucitado, vano es este evangelio. Pero como Él resucitó, como Él se levantó entre los muertos, usted y yo caminamos en la verdad. Usted y yo estamos bien plantados. Usted y yo estamos siendo bien alimentados. Hay una palabra sazonada en este libro que cada día nos alimenta, que cada día nos alienta, que cada día nos confronta, porque este evangelio es verdadero. Si Cristo no hubiese resucitado, usted y yo no tuviésemos esperanza alguna. Hay gente que vive sin esperanza. Hay gente que vive desconsolada. Hay gente allá afuera que actualmente está angustiada. ¿Sabía algo? Ayer fue un día cumbre y decisivo para mí. Aleluya. Ayer recibí una mala noticia. Y esta mala noticia estremeció mi alma por completo. De la impotencia no pude ni llorar. A las 5 de la mañana me tocan la puerta de mi casa. Y una persona molesta en mi casa. Lo mando a pasar, lo siento. Y converso con él. Y me dice: si no me resuelve el problema, te voy a meter preso. Me restó nada más que meterme a mi cuarto, colocarme un pantalón, una camisa, meterme la cédula en el bolsillo, por si me llevan preso.
pero tiré mis 2 rodillas al suelo, porque hay una esperanza en mí. Señor, tengo al mundo en contra. Esto es crucial para mí, esto es decisivo para mí. Es humanamente imposible que esto pueda resolverse, Señor. Y si esto no se resuelve, las consecuencias que tengo que arrastrar van a ser grandes. Pero yo he confiado en ti, Maestro. Yo tengo esperanza en ti. Oye, cuando estamos en el Evangelio verdadero, es que este Evangelio es verdadero. Este Evangelio es real. Esta palabra es viva y eficaz. Y lo que esta palabra me dice me alimenta. Y cuando esta palabra me alimenta, aviva mi fe, aviva mi pasión por Jesús. Oye, Señor, necesito, Padre, que comiences a confundir las mentes. Comienza a confundir las mentes, Señor. Lo que está oculto, sácalo a la luz, Dios mío. Dios mío, comienza a mover tus piezas, Señor. Tú sabes que yo soy tu hijo. Tú sabes que yo te sirvo. Tú sabes que mi familia está bajo tu cobertura, Señor. Señor, tú sabes que en ti tengo esperanza. Señor, tú sabes, tú conoces, tú me has prometido, tú me lo has dicho. Yo creo esta palabra. Yo creo tu evangelio. Yo creo la buena nueva de salvación. Y en menos de 24 horas me llaman, me dicen, todo está resuelto, quédate tranquilo. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahí sí lloré. Ahí fue otra vez al cuarto y me arrodillé. Y comencé a llorar. Y comencé a decirle, una vez más puedo decir públicamente, yo soy testigo del poder de Dios. Soy testigo del poder de Dios. Soy testigo de esta palabra. Soy testigo de la manifestación de su poder. Hay una esperanza viva para aquel que cree que Jesús ha resucitado. El evangelio es verdadero. El evangelio es genuino. Este evangelio es veraz. Y si tú crees que el evangelio es real, tienes esperanza. Tienes esperanza en el Señor. Si Cristo no hubiese resucitado, esta predicación fuera vana. Esta predicación fuera hueca. Esta predicación fuera vacía, sin sentido, careciera de sustento y de fundamento. Pero la predicación que lo alcanzó usted y la predicación que me alcanzó a mí es una predicación que está llena del poder de Dios. Amén. Es una predicación que está llena de las señales del poder de Dios. Amén. La predicación que te alcanzó a ti llenó el vacío que había en tu vida. La predicación que te alcanzó a ti estabilizó tu casa, estabilizó tu familia, estabilizó tu matrimonio, estabilizó la vida de tus hijos, estabilizó tu vida. Esta predicación que te alcanzó a ti y que me alcanzó a mí hasta el día de hoy nos sigue sustentando, nos sigue sosteniendo, nos sigue amparando. Esta predicación que nos alcanzó no es una predicación vana. Es una predicación llena del poder de Dios. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Usted lo sabe. Nivel 1 de la academia. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es sostener lo que quiero, aunque no lo tengo. Amén. Eso es fe. Es tener en mi mano lo que quiero, aunque no lo tengo, aunque no lo veo. Eso es fe. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? ¿Por qué estamos congregados aquí esta mañana? Porque considero yo personalmente que en todas las personas que están sentadas acá abrigan en su corazón que realmente Cristo resucitó. Amén. Y si realmente usted abriga en su corazón que Cristo resucitó y que este evangelio es verdadero y que usted tiene esperanza porque esta predicación es genuina,
Usted puede ser capaz de levantar la mano donde usted se encuentre, en su casa, en la calle, en el metro, en cualquier autobús, porque usted cree que Cristo resucitó. Esa es fe. Usted puede levantar su mano donde quiera que esté y dice: Señor, tu palabra dice: todo lo que pida el Padre en tu nombre, Jesús, en el nombre de Jesús, del Cristo resucitado, del Cristo que salió de la tumba, Señor, yo tengo en fe en ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En ti está mi esperanza, en ti está depositada mi fe, Señor. Cualquier cosa que pida el Padre en su nombre será hecho. Pero hay personas en esta mañana, allá afuera, que su fe es vana. Los canales de televisión se preocuparon más este año de transmitir a José Gregorio Hernández, de transmitir a la mujer elegida de Dios, y no reflejar, si quieren, una película, lo que fue la vida de Jesús. Y mientras observaba esta largometraje de la mujer elegida por Dios con Amanda Gutiérrez, le decía a mi esposa: es increíble, mami, cómo la gente hasta el día de hoy sigue creyendo en esto. Es increíble que la gente pueda creer que hay un Dios más grande que Jesús, o que hay un santo más santo que Jesús. ¿Por qué sigue la gente transitando en este mundo con una fe vana, con una fe hueca, con una fe vacía? Hay gente allá afuera que caminaron a las calles, gente allá afuera que lloraron, que gimieron, que visitaron 7 templos, porque esa es su fe. Aleluya. Esa es la fe de ellos. Pero esa fe de ellos debe motivar a la gente que tiene la fe genuina aquí. Aleluya. Porque esta gente que tiene una fe vana se aboca a un lugar con tanta pasión, esperando que ese muñeco de yeso pueda obrar algo. Pero nosotros que tenemos el evangelio verdadero, que tenemos esperanza, muchas veces nuestra fe es vana, aún entendiendo que Cristo resucitó, aún entendiendo que yo pregunto: ¿quién vive? Cristo. Pero hay gente que cree que Cristo no vive, porque la fe es vana, porque la fe es hueca. Pablo dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es hueca, vacía, sin sentido, sin valor alguno. Pero yo creo que Cristo resucitó. Amén. Que Él se levantó de entre los muertos. Que si Yorkie clama, Jesús le va a escuchar. Que si Eugenio clama, Jesús te va a escuchar. Oye, yo estoy clamando en mi casa, estamos clamando, estamos orando. Ayer conversaba con mi pastor y le expresaba: pastor, hay proyectos, hay planes, nos estamos moviendo, porque siento que en este año algo Dios va a soltar en mi mano. Oye, mi corazón está latiendo fuertemente. Es que hay una fe inquebrantable que está ardiendo en mi corazón, que lo que estoy tomando por la mano pronto lo voy a ver, pronto lo voy a palpar, porque mi fe no es vacía, está sustentada en aquel que se levantó de entre los muertos y está presente esta mañana en este lugar. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese garantía del perdón de los pecados. El versículo 17 dice: y si Cristo, 18, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si usted no cree que Cristo resucitó, usted vive en pecado. Párese y váyase. La resurrección de Cristo nos garantiza el perdón de los pecados. Es una garantía de su resurrección. Cristo con su muerte pagó el precio de nuestros pecados, el precio que usted y yo
éramos incapaces de pagar. Pero Cristo con su muerte pagó el perdón y el precio de nuestros pecados. Cristo con su muerte compró nuestra justificación. Pero Cristo con su resurrección estaba sellando y le estaba dando validez a su justificación y a mi justificación, para que Pablo plasmara en Romanos 5:1: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios Señor nuestro. Amén. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra vida fuera pecaminosa, viviéramos en pecado, disfrutando de los deleites de este mundo. Pero como Cristo ha resucitado y este evangelio es verdadero, su palabra me llama a santidad. Su palabra me llama a santidad. No hay cabida al pecado en mi vida, porque Cristo me perdonó de todo pecado. Su sangre me limpia, su sangre me justifica de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Y si alguno en esta mañana ha pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra justificación sería vana. Pero Cristo resucitó. Gloria a Dios. Otro beneficio es que cuando Cristo resucita de entre los muertos, estaba demostrando que Él venció a la muerte. La Biblia dice: la paga del pecado es la paga del pecado es la muerte, es una sentencia. Ahora, Cristo era un hombre perfecto. En Él no había pecado alguno. En Él habitaba la santidad. Y cuando Cristo muere, cuando la muerte y el diablo y el infierno pensó que habían derrotado y que habían matado al Hijo de Dios, y la muerte comienza entonces a escudriñar a Cristo: pero es que tiene pecado, tiene nada, tiene ni una mancha, tiene nada. En tu vida no hay nada. Dice que la muerte no pudo retenerlo. La muerte tenía quizás agarrado a Cristo. La muerte quizás lo tenía abrazado. Le metió allí una llave aquí al Maestro, al Mesías. Pero cuando se dio cuenta que en Él no había pecado, tuvo que soltarlo. Y Cristo le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Oye, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando la luz del evangelio resplandeció nuestra vida, oye, el pecado tuvo que soltarnos. El pecado tuvo que decir: me voy de esta casa. Cristo llegó a mi vida. Cristo llegó a tu vida. Él te santificó, Él te limpió. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Cristo demostró con su resurrección que usted y yo tenemos la garantía plena que con Él también vamos a resucitar. Con su resurrección Jesús nos estaba dando la garantía de que usted y yo también vamos a resucitar. Amén. Gloria a Dios. Los tesalonicenses estaban en angustia, estaban angustiados, la gente se estaba muriendo. Él dijo: vengo ya. Y lo estaban esperando y no llegó el lunes. Se murieron 15 el lunes. ¿Qué va a pasar con esta gente que se murió? Había angustia con esta iglesia. Y Pablo los escribe inspirado por el Espíritu Santo: tampoco quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, de los que han partido creyendo en la promesa, de los que han partido creyendo que este evangelio es verdadero. No quiero que ignores, hermano, de los que han partido creyendo la predicación que nosotros le hemos hablado, el mensaje que le hemos. No quiero que ignoréis, hermano, de los que han partido con una esperanza y una fe depositada en aquel que nunca vieron. No quiero que ignoréis, hermano, que aquellos que partieron o jamás entendieron que Jesús venció la muerte. No quiero que ignoréis estas cosas, porque vengo a decirles algo. Esta gente que duerme,
Esta gente que partió algún día abrazando la promesa, creyendo en la promesa, el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta del cielo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que quedamos aquí en la tierra seremos arrebatados juntamente con Él para morar con Cristo por la eternidad. Pero esto es a los que creen que realmente Cristo ha resucitado. Él no se quedó en la tumba. Él no se quedó en la tumba. Jesús ha resucitado. Amén. Escuche algo, nuestra fe no es vana. Nuestra predicación no es vana. Nuestra predicación no es vacía. Nuestra predicación no es hueca. Nuestra predicación no es sin sentido. Sí tiene un sentido. Tiene un propósito. Tiene un principio. Y es que usted y yo pronto, escuche, muy pronto, el terreno está preparado. La tierra está clamando su venida. Oréis o vas a escuchar rumores, nación contra nación, rumores de guerra, terremotos, hambre, pestilencia. Oye, ríos que se desbordan, mares que se desbordan, pero todavía no es el fin. Pero es una alerta para que la iglesia sepa que realmente Cristo viene, que Él resucitó y que viene por su iglesia. Escucha algo, Cristo viene por ti. Cristo viene por ti. El que ha resucitado viene por su iglesia. El que ha resucitado viene por visión misionera. El que ha resucitado viene por su pueblo. Pero ¿cómo está nuestra vida esta mañana? ¿Cómo está nuestro corazón en esta mañana? ¿Cómo están nuestros pensamientos en esta mañana? Señor, ministré una palabra acá esta mañana. Si usted quiere que Dios lo levante y encontrarse con Dios en las alturas, usted necesita estar alineado con el Señor. Porque escuche, si a usted se le olvidó, yo vengo a recordárselo hoy una vez más. Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Cristo está a la puerta. Cristo se acerca, iglesia. Necesitamos estar preparados. Necesitamos estar alineados. Necesitamos estar en santidad. Este evangelio no es vano. Esta predicación no es vana. Esta palabra no es vana. Esta palabra es para que usted y yo la pongamos por obra. La apliquemos. Que es duro, que golpea. Sí golpea, pero esta palabra forma. Y cuando esta palabra te forma, no hay gente que te señale. No hay gente que te acuse. Porque está siendo formado por el Maestro. Escuche algo, hay un poder en la resurrección de Cristo, y ese poder es que este evangelio es poder de Dios. Para los que no creen es locura, pero para usted y para mí esto es vida eterna en Cristo Jesús.